el joven vivió un infierno, sufriendo de depresión, de miedos que no le encontraba explicación. Él solo sabía que su padre era el responsable, pero sus recuerdos eran tan vagos que no sabía dónde estaba exactamente el cuerpo de su madre. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá. El día de hoy les voy a compartir una nueva historia, un nuevo caso muy interesante, muy misterioso, pero que afortunadamente se pudo resolver. Así que seguramente este caso les va a impactar muchísimo el desenlace. Ahorita me estoy sintiendo un poquito mal, creo que me voy a enfermar, así que bueno, vamos a ver qué tal, hasta dónde me ayuda la voz, porque ya siento como que otra vez me va a estar fallando. Pero bueno, vamos a adelantar estos casos porque no quiero dejarlos sin ellos esta semana. Así que pónganse cómodos y comencemos rápidamente con esta historia. Bonnie Hine nació el 21 de mayo de 1969 y estaba casada con Michael Hine. Como producto del matrimonio tuvieron a su primer y único hijo llamado Aaron. Michael y Bonnie Hine trabajaban juntos en una empresa de suministros para la construcción, pero llegó un punto en que la relación ya no daba para más. Michael se había vuelto un hombre abusivo y constantemente se les veía discutiendo, no solo en la casa sino también en el trabajo. Por eso para nadie era un secreto que la relación no iba muy bien. Bonnie estaba decidida en buscar el divorcio, así que en secreto ella empezó a preparar todo lo necesario para salir de la relación, que ya era tormentosa. Así que un día Bonnie decidió abrirse una cuenta bancaria a su propio nombre. Y para mantener sus planes en secreto, Bonnie decidió recibir los extractos bancarios por correo en el trabajo. Pero en cuanto su esposo se enteró, él se enfureció muchísimo con ella, así que para evitar más problemas, Bonnie tuvo que cerrar esa cuenta bancaria para calmar a su marido. Pero eso no significaba que ella cambiaría sus planes de conseguir el divorcio. Así que Bonnie decidió en secreto continuar con su plan y en esta ocasión ella decidió pedirle a un amigo que le guardara su dinero en efectivo para que cuando ella tuviera todo su plan o todo lo que tenía preparado para luego marcharse, pudiera llevarlo a cabo. Ella estaba tratando de ahorrar lo más posible para marcharse lejos de su marido, para también llevarse a su pequeño y poder inscribirlo a él en un preescolar y hacer pues todo lo necesario. Ella deseaba marcharse, pero hacer las cosas muy planeadas. No quería hacerlo como a la locura, hacerlo lo más rápido posible, sino que ella pensó que al hacerlo calmada, al hacerlo pensando detalladamente cada cosa, podría ella pues también brindarle una mejor calidad de vida a su hijo, pues la relación realmente no marchaba nada bien, ella estaba muy cansada y cada día iba más en aumento pues esta agresión verbal de parte y parte. Pero para el 7 de enero de 1993, Bonnie contaba con 23 años de edad. Ella debía ir a su trabajo como era de costumbre, pero ese día ella nunca llegó. Se supo que el día anterior ella había estado discutiendo con su esposo. Como a eso de las 10 de la noche ellos empezaron a discutir, ella le mencionaba a él que quería divorciarse, que ya estaba cansada, a lo que la discusión se puso un poco subida de tono, así que ella decidió marcharse como a eso de las 11 de la noche. Y no se supo más de ella, o por lo menos esa es la versión que da Michael. El 7 de enero, Michael no reportó a su esposa como desaparecida y no se le veía realmente preocupado. Él se escudaba en el hecho de que habían estado peleando y no tenía ni idea a dónde se había ido su esposa. Para el 8 de enero fue cuando Michael decidió avisarle a las autoridades y ahí fue cuando se inició una búsqueda. Pero el día en que desapareció Bonnie, ya una trabajadora de un hotel cercano al aeropuerto internacional de Jacksonville descubrió el bolso de Bonnie tirado en un contenedor de basura. La policía también había descubierto por su parte su coche en un aparcamiento del aeropuerto, que levantó realmente muchas sospechas, pues la posición del asiento del conductor estaba en una posición claramente inusual, que parecía estar más atrás de lo que hubiera sido cómodo para Bonnie si ella hubiese estado manejando. Según el detective que estaba a cargo del caso, Robert, del departamento de Jacksonville, estaba más que claro que el robo no había sido el motivo debido a la cantidad de dinero y tarjetas de crédito que se encontraron en el bolso de Bonnie. De inmediato el robo fue descartado por completo y se empezó a sospechar un poco más de que a Bonnie le había pasado algo bastante malo.
De inmediato se pensó que Bonnie podía estar muerta y el primer sospechoso en aquel momento fue su propio marido. Pero él le dijo a las autoridades que no tenía nada que ver con eso. Admitió haber discutido con su esposa, pero dijo que esa misma noche en que Bonnie se había marchado, él llamó a su madre Caroline Hine y le pidió que vigilara a su hijo Aaron mientras él buscaba a Bonnie. Estuvo unos 45 minutos en la calle buscándola hasta que finalmente regresó a casa sin saber nada de ella. Claramente, una de las cosas que más se tenían que inspeccionar en este caso era el auto y la cartera de Bonnie. Una de las cosas principales que encontraron es que el asiento del conductor estaba movido. Claramente alguien más se había montado allí. Además, había una huella de un zapato que no le pertenecía a Bonnie, pues era de una talla más grande y aparentemente era la marca de un zapato de un hombre que curiosamente coincidía con un zapato de Michael. Pero en aquel momento él habló con las autoridades y gran parte también de la familia. Llegaron a decir que eso no era una evidencia y de que de esa manera no podían culpar a Michael de la desaparición de Bonnie, pues él llegó a decir que el auto le pertenecía obviamente a su esposa, por lo tanto podían haber huellas, marcas de zapato o cualquier cantidad de cosas que le perteneciera a él o que formara parte de su cuerpo, pues era su esposa y él en muchas ocasiones se montaba en ese auto. Así que de inmediato no fue que se descartó de la investigación a Michael como sospechoso, pero claramente no se podía tampoco culpar a él abiertamente porque hubiera una marca de un zapato que le pertenecía a él. Aunque muy profundamente las autoridades estaban casi seguros que esa huella de zapato era muy reciente. Era muy probable que la marca del zapato se había hecho la noche en que ella desapareció o en que ella se marchó de su casa. Lo único claro en todo esto era que Bonnie no había estado sola después de la discusión que había tenido con su marido. Muchos de los familiares empezaron a decir que probablemente Bonnie después de la discusión se encontró a alguien en la calle y pues esa persona fue quien la desapareció. Pero como no había más evidencias de ello, pues no se podía tampoco demostrar. Luego, en un audaz intento de descubrir la verdad, el detective del caso arregló que un psicólogo infantil entrevistara al hijo de Bonnie y Michael. Aaron en aquel momento tenía solo 3 años de edad y en esta entrevista se llegó a la conclusión de que el pequeño sí pudo presenciar lo que había estado pasando en su casa. Su mamá y su papá habían estado discutiendo y se cree que hasta el punto en que llegaron hasta la agresión, probablemente más de la parte de Michael hacia su esposa. El niño en esta declaración llegó a decir que su padre había lastimado a su madre, que no la había podido despertar, pero en esta entrevista al niño se le hicieron más y más preguntas y entre ellas le dijeron que dónde podría estar el cuerpo de su madre y él había dicho que había estado en un lago. Cuando las autoridades buscaron en el lago se dieron cuenta que allí no había nada, entonces tuvieron que descartar la declaración del niño porque se pensó que estaba diciendo mentiras. Y no porque el niño quisiera decir mentiras, sino porque las autoridades empezaron a creer que probablemente la declaración del niño estaba manipulada en el sentido en que probablemente parte de la familia que creía que Michael era el responsable le habían hablado al pequeño diciéndole que dijera eso. Entonces por completo tuvieron que descartar toda la declaración del pequeño, aunque el niño en algo que sí insistía muchísimo era en que su padre había lastimado a su mamá. La familia en sí estaba muy dividida. Algunos creían en la inocencia de Michael, pero otros se sentían seguros de que Michael le había hecho algo muy malo a Bonnie. Si bien Michael Hine siguió siendo sospechoso durante las siguientes 2 décadas, los detectives no tenían un cuerpo ni evidencia suficiente para acusarlo de un delito. Debido a la situación, el pequeño Aaron se fue a vivir con su tía Liz, quien era la hermana de Bonnie, pero luego fue adoptado por la familia Fraser, cuyo apellido fue tomado por Aaron. El niño, después de la desaparición de su madre, también empezó a tener comportamientos bastante extraños. Una vez que fue adoptado, él empezó a vivir con esta familia y se cuenta que cuando él iba a dormir tenía la costumbre de colocar un ladrillo debajo de su cama, pues siempre se sentía con nervios, como que si alguien fuese a entrar a la habitación y hacerle algo. Así que el niño siempre se sentía como muy angustiado, con mucho temor, no dormía bien por las noches y a medida que fue creciendo también empezó a sufrir de depresión constantemente. Se sentía muy mal, así que tuvo que recibir mucha ayuda psicológica. Cuando el pequeño cumplió 6 años, Aaron preguntó a sus padres adoptivos si podía ir a buscar a su madre.
Él les contó que su madre se llamaba Bonnie Hain, una mujer de Jacksonville que había desaparecido en enero de 1993, y realmente el pequeño recordaba muy bien a su madre biológica. Cuando sus nuevos padres le dijeron que sí, el niño entró en el garage y agarró una pala. El pequeño creía que su madre estaba enterrada, pero sus recuerdos eran realmente muy vagos. Pasó el tiempo y en esos años no se pudo demostrar qué le había pasado a Bonnie, si su marido había sido el responsable o si había alguien más involucrado. Pero entonces para el 2014 ya Aaron era un joven adulto y él se convirtió en el propietario de la casa donde había vivido con sus padres biológicos hasta los 4 años de edad, que fue cuando ocurrió todo el desenlace de la desaparición de su madre. El hogar era un rancho de un solo piso y 3 dormitorios en Jacksonville, Florida. Luego, en el 2015, el joven decidió remodelar la vivienda y empezó así por la zona de la piscina. Y tras romper un bloque de hormigón, encontró una bolsa con restos, que resultaron ser los de su madre, Bonnie. Luego, más adelante, Aaron pudo dar su declaración de qué fue lo que él pensó en el primer momento cuando encontró esa bolsa en el patio de su casa. Accidentalmente rompí la bolsa y vi algo que describo como un coco. Recogí el objeto de coco y terminó siendo la parte superior de su cráneo. Lo tenía en mi mano, miré hacia atrás en el agujero y podías ver los dientes. En ese momento podías ver la parte superior de las cuencas de sus ojos. El descubrimiento que había hecho Aaron en el patio de su casa claramente era una de las evidencias más importantes para poder dar por terminado el gran misterio de lo que le había ocurrido a su madre Bonnie. Tras ese descubrimiento, Aaron fue nuevamente a buscar a las autoridades y acusar por segunda vez a su padre como responsable de la muerte de su madre. La primera vez que él lo había hecho, no había alguna forma de poder demostrarlo. Como sus recuerdos eran muy vagos y además él era tan pequeño, nadie le creyó en su momento. En esta segunda vez, ya era más que evidente que su padre sí había sido el responsable de todo ello. Así que Michael de inmediato fue buscado y fue detenido en el 2015, pero el hombre pagó una fianza y quedó libre mientras llegaba su juicio. Incluso se supo que Michael había estado viviendo de la póliza de seguros de vida de su esposa muerta durante varios años. Pero ahora su hijo Aaron lo único que quería era que se hiciera justicia a su madre, para él finalmente también poder vivir tranquilo. En esos 22 años que no se supo dónde estaba Bonnie, el joven vivió un infierno, sufriendo de depresión, de miedos que no le encontraba explicación. Él solo sabía que su padre era el responsable, pero sus recuerdos eran tan vagos que no sabía dónde estaba exactamente el cuerpo de su madre. Probablemente como él era tan pequeño, bloqueó esa parte de su vida, o quizá no entendió del todo lo que estaba sucediendo en su casa aquella noche. Estando Michael libre bajo fianza, los familiares lo único que pedían a las autoridades, al juez en sí, era que se hiciera justicia y que por lo menos se le condenara a este hombre por unos 26 años, que fue el tiempo en que él duró en libertad, completamente normal, teniendo una vida completamente normal, como si nada hubiese pasado. El juicio en sí se inició este 8 de abril 2019 y el 21 de mayo de este mismo año se dio a conocer el veredicto del juez. Afortunadamente, Michael fue encontrado culpable y se le fue condenado a una cadena perpetua. Realmente esta sentencia impresionó muchísimo a los familiares y también se sintieron obviamente muy a gustos, felices que se hiciera justicia, porque realmente no se esperaba que se le diera una condena de por vida tan alta, de que este hombre no fuese a salir más nunca de la cárcel. Después de que se finalizó este juicio y que realmente se pudo hacer justicia, también se revelaron unos que otros detalles de este juicio. Entre aquellas cosas se pudo conocer que una vez que Bonnie desapareció en el año 2000, Michael rentó la casa donde él vivía, se la dio a alguien más, a un inquilino, y resulta que este inquilino también fue a declarar en el juicio y él llegó a contar que cuando se le hizo el contrato de arrendamiento, Michael estipuló en que no se podía hacer ningún tipo de remodelación en el jardín, no se podía excavar, no se podía hacer absolutamente nada en este jardín. Ahora, después de todo lo que ocurrido y de todo el descubrimiento que se hubo, se pudo entender un poco más el por qué la estipulación en ese contrato de arrendamiento de esa manera. También en este juicio se pudo descubrir que
La forma en que falleció probablemente Bonnie había sido a través de un disparo. No se pudo determinar exactamente cómo, por qué, ni nada, porque pues lo único que quedaba de su cuerpo eran restos óseos y más nada. Y con el ADN fue que se pudo demostrar que era ella. Pero lo único que hicieron fue prácticamente como conectar todas esas piezas que estaban como de un lado a otro, como el auto que fue encontrado, como la discusión que hubo en la familia, también la huella de zapato. Todas estas cositas se fueron conectando y una vez que se encontraron los restos fue más que claro que él era la única persona responsable de todo eso. A pesar de todo, él en el juicio se seguía considerando inocente, seguía diciendo que era inocente y que no tenía nada que ver con aquello. Cuando Bonnie desapareció hubo mucho dolor. La familia también se dividió y Liz, quien era la hermana de Bonnie, quedó en medio como la malvada por haber también acusado a Michael de ser el responsable. Aparte, Liz hizo todo lo posible por quitarle a Michael la custodia de Aaron, y ese fue uno de los motivos por que el pequeño terminó siendo adoptado. Y bueno amigos, así finaliza esta historia y realmente yo por lo menos quedé muy impresionada cómo fue todo el desenlace de esta historia. Es como una película de miedo, de terror, sin duda alguna, pero me alegra muchísimo que por lo menos a partir de ahora Aaron pueda tener una nueva vida, pueda estar más en calma de saber qué fue lo que realmente le pasó a su madre. Aunque él en varias declaraciones llegó a decir que él pensó que al llevar a su padre a la cárcel le daría como alivio, pero él dice que no, que se siente igual como destruido, pues no solo perdió a su madre, sino que también perdió a su padre y gran parte de su familia, pues muchos de ellos se dividieron, él terminó siendo adoptado y pues él tuvo que vivir todo este tiempo con pesadillas, sufriendo mucho de depresión, con intenciones de acabar con su propia vida y realmente fue muy difícil para él y pues el final de este caso no fue que le dio la calma total, pero ojalá que él pueda pues rehacer su vida, empezar de cero y conseguir la calma y la paz que pues no pudo tener en todos estos años. Y bueno amigos, antes de despedirme les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les voy a pedir de todo corazón que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y de que activen la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse de todo lo que esté subiendo por acá. También les recuerdo que tengo un segundo canal donde los temas son completamente diferentes, creo que es un poco más alegres, completamente distinto a lo que subo por acá, así que si estás interesado en seguirme por allá y conocerme más, te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que no te pierdas de nada de ese canal también. Y bueno, sin más nada que decir, yo los quiero muchísimo, me despido, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye bye.